de nuestro cuarto. Esta les pregunté, ¿me entendieron? Ustedes me dijeron, sí, dije que es difícil, que si yo no entiendo, ¿ustedes cómo van a entender? ¿Sí hemos hecho semanas? Hemos hecho 2 clases de músculo liso y músculo esquelético, espiado, y hemos hecho los comentarios sobre el músculo cardíaco. Así que hoy día sí entramos al cuarto y último tejido básico, que es el tejido nervioso. Pero vamos a hablar hoy día del tejido nervioso y la próxima semana vamos a hacer que ese tejido se convierta en sistema. Hablaremos del sistema nervioso, que es cómo se organiza el tejido nervioso para formar el sistema nervioso. Este sería nuestro primer sistema, ¿no? A ver, de hecho, ¿no? ¿Qué nervios dice? Todos hemos tenido esas expresiones en algún momento, en todos los momentos de la vida. ¿Qué nervios? Sobre todo cuando se vienen los faciales, ¿no? ¿Qué nervios? Y de hecho, sí, pues, el tejido nervioso es el responsable de ponernos hasta cierto punto así, en ese modo de nervios. En el cuerpo humano existen 2 sistemas que se llaman sistemas integradores. ¿Qué quiere decir un sistema integrador? Significa que sus órdenes afectan a todos los demás sistemas, de una u otra forma. O que cuando hay una señal, la señal llega a todos los demás sistemas u órganos. Esos son dos. El sistema nervioso, ese nervoso, porque esta imagen me la he enviado de una página cualquiera, ¿no? Sistema nervoso. Y el otro es el sistema endocrino, o endocrino, como prefieran llamarlo, porque se aceptan las dos. Nervioso y endocrino. Cuando un nervio da una, cuando una neurona da una, cuando el sistema nervioso da una señal, todos lo obedecen, ¿no? Por lo menos se enteran de lo que está pasando. Cuando levantan el brazo derecho, todo el cuerpo sabe que está en alto el brazo derecho, ¿no? Por lo menos hay esa, ¿no? Esa disposición. Y cuando una hormona se dispara, todo el cuerpo obedece, ¿no? Cuando se dispara la hormona de crecimiento, todo el cuerpo crece más un brazo que el otro, ¿no? Todos tienen que obedecer, o en todo caso enterarse, ¿no? Ah, sí, hay hormonas de crecimiento circulando. Así yo no tengo los receptores para esa hormona, ¿no? Entonces, esos 2 se llaman integradores por esa razón, porque sus señales afectan a todos los demás sistemas. Hablemos del tejido nervioso. El tejido nervioso. De hecho, ya sabemos que es un tejido básico primario y su origen es ectodérmico, ¿no? Proviene del ectodermo. ¿Se acuerdan? La capa más superficial del embrión trilaminar. De ahí vienen todas las células vinculadas al tejido nervioso. Y bueno, vamos a encontrar 2 tipos de células en ese tejido. Las primeras son las células conocidas como neuronas, que son las protagonistas, las vedettes, las dueñas del show, las más importantes, las más atractivas, las que cumplen con la función del tejido, las neuronas. Que ojalá, yo sé que todos las tenemos, ojalá que todos las usemos, ¿no? Y el segundo grupo de células se llaman neuroglía. La neuroglía es como la corte de las neuronas. Entonces, ¿han visto ustedes que el rey sale y después lo siguen como 50 personas con su corte? Ya, igual. Las neuronas tienen su corte. Células zapateras, salameras, sobonas, como quieran llamar. Porque a las neuronas, que son engreísísimas, no les gusta el tejido conjuntivo. Cualquier célula está asociada al tejido conjuntivo, los epitelios con tejido conjuntivo. Las células musculares con su tejido conjuntivo, pero las neuronas, conjuntivo y hablar, ¿no? Hay niveles, como decía la filósofa Ellen Shaw, ¿no? Entonces tienen sus séquitos que son glías. Ahora, las neuronas presentan un alto grado de especialización en irritabilidad. ¿Qué es irritabilidad? Responder a estímulos. Claro, responder a un estímulo es irritabilidad. De hecho, el principio elemental de la función celular que hace que la neurona sea protagónica es ese, el de irritabilidad, ¿no? Conductividad. ¿Qué es conductividad? Cuando te paso la voz de algo, ¿no? Ahí, ¿no? Te paso la información. Algo así, ¿no? Conductividad. Memoria son las resentidas, ¿no? Nunca se olvidan, me mintió, jamás me olvidan que me puso los cachos, menos, eso no se perdona, ¿no? O sea, guardan información para siempre, incluso. Si yo repito el recuerdo, ¡plim! Salta y puede ejecutarse una respuesta condicionada, por ejemplo, ¿no? Y plasticidad. ¿Qué es plasticidad? ¿Ah? ¿Cómo entendemos la neuroplasticidad o la plasticidad? Que se adapta. Que se adapta.
cambios, claro, puede ser. Es la capacidad de aprender a nivel neuronal, generando enlaces. Eso, la capacidad de entender a través de nuevas conexiones. Y eso es chévere porque, por ejemplo, y podemos hablar un poquito de eso, los coach neurosensoriales, neurosensitivos, son los que te buscan o te enseñan a generar nuevas conexiones neuronales para evitar que tu cerebro envejezca a través de nuevas conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que si ustedes hacen una rutina, una actividad semejante siempre, si esas neuronas que son las responsables de generar esa rutina se mueren, ustedes quedan con un vacío y no van a poder desarrollar esa actividad. Por ejemplo, si esa actividad es un recuerdo, ustedes tienen una neurona así de recuerdo de cómo es la cara de su abuelo, y esa zona del cerebro se infarta, porque ustedes son mayores, como a los 60, 70, un pequeño infarto de esa zona, ustedes se olvidan de rostro de su abuelo. ¿No? A veces nos pasan cosas chiquitas, ¿dónde dejamos las llaves? ¿Por qué? Porque hay neuronas que están sufriendo y que mueren, ¿no? A cierto momento de la vida empiezan a morir. Pero eso se puede evitar, sí se puede evitar. ¿Cómo? A través de generar plasticidad neuronal. Si ustedes ven la foto de su abuelo periódicamente, probablemente el lugar donde tienen registrada la cara del abuelo va a conectarse con otros lugares. Si yo veo la foto donde estoy en el baño, veo la cara de mi abuelo, probablemente se vincule a la memoria de ese momento. Ya mi abuelo mientras estaba ahí con estreñimiento, ¿no? Generé otra ruta, o si la veo en la combi o en el avión, o si la veo con mi papá, o si le enseño a mi sobrino, a mi hijo, le enseño la foto de cómo era el abuelo, voy generando otras rutas para recordar ese rostro. Si se muere en la zona principal donde estaba sellada la cara de mi abuelo, puedo seguir recordándolo porque generé otras rutas. Es como cuando ustedes se vienen a la universidad, siempre toman la B, por ejemplo. La B. Se conocen de memoria la ruta de la B. Pero sería bueno que experimenten y generen nuevas conexiones, ¿no? Tomen 2 combis, caminen, trajen bicicleta, que los hagan amigos, vénganse por otros lados, ¿no? Hay cosas simples, como por ejemplo, ¿cómo puedo generar plasticidad neuronal? Otras conexiones. Por ejemplo, ¿quiénes son zurdos? Hay una zurda. No por la opinión política, sino por la mano dominante, el hemisferio dominante. ¿Por qué los zurdos no pueden comer con la derecha? O escribir con la derecha. Como contraparte, todos los diestros deberían probar comer con la izquierda. ¿Por qué manos se limpian atrás siempre? Usen la otra mano. Es conectar, es hacer otra red de conexiones, porque su cuerpo nunca, su memoria no está acostumbrada a que usen la izquierda para limpiarse. Usen la otra. Por ejemplo, lávense los dientes con la otra mano. No usen la derecha, usen la izquierda. Corten la carne al revés. Siéntense en lugares distintos en la mesa de su casa, ¿no? En la mesa de la casa es clásico, este es mi sitio, dice, ¿no? Papá la cabecera, los hijos en la pequeña, es tu sitio de sentar. Ya, si comen solos, siéntense en el sitio con papá. O siéntense, porque las cosas se ven diferentes. Ya no es la misma perspectiva, el mueble está en otro lado, lo que tengo a mi derecha es otra cosa, lo que tengo a mi izquierda. Eso genera nuevas conexiones. Lean en voz alta, por ejemplo. Lean cosas en inglés en voz alta. Son cosas que generan otras conexiones. Entonces, cuando lleguen a los 80 años y empiezan a hacer microinfartos, no van a perder la memoria, van a acordarse de todo, van a acordarse de la gente, porque han entrenado. De hecho, los médicos sufrimos poco de esas cosas porque nuestra formación nos obliga a hacer cosas nuevas siempre, como mantenernos actualizados. Entonces, estudiamos, leemos mucho, pero siempre hacemos lo mismo. O estudiamos, leemos y escuchamos lo mismo. O sea, a veces aperturarse a un nuevo estilo de música, aprender a tocar un instrumento musical, podría generar cambios, aprender a hablar, no sé. No son nuevas experiencias o nuevas conexiones. Y eso evita que nos hagamos viejos y que se nos noten. A la gente que hizo lo mismo siempre, probablemente esa gente tenga problemas de memoria, tenga envejecimiento precoz, Alzheimer, ¿no? Porque las neuronas mueren y no hay conexiones para poder reemplazar las funciones. Así que ya saben, estas son expertas en lo que hemos dicho. Esta es una foto de una neurona, en realidad es un gráfico de una neurona, para que veamos sus partes, ¿no? Otra vez, la unidad básica integradora del sistema nervioso, altamente especializada, permanece en la etapa G0 del ciclo celular. A ver, ¿cómo será la vida de una célula? De cualquier célula. Tiene 2 etapas, la vida de una célula. Una célula puede estar en interfase
o puede estar reproduciéndose en mitosis, ¿no? Dos fases, interfase y mitosis. La interfase tiene 3 etapas, ¿no es cierto? Eso es lo que el profesor Morales nos ha enseñado 150.000, 324 veces. Primera etapa se llama G1, ¿no? El G1 que hace la célula aparece, ¿no? Aparece la célula, alcanza el tamaño al que debe llegar finalmente, se diferencia, ¿no es cierto? Es una célula diferenciada, tiene esas características y empieza a trabajar en lo que debe hacer. Si es una célula muscular, empezará a contraer. Si es una célula adiposa, empezará a almacenar grasa. Si es una célula epitelial, empezará a mover los cilios, empezará a producir moco, en fin, lo que le corresponde hacer. G1, ¿no es cierto? Ustedes están ahorita, como decir, en una etapa G1, acomodándose en el G1 de su vida celular, se fueran células, ¿no? Luego, ¿qué etapa viene? ¿Qué es la etapa S? Es cuando esa célula decide replicarse, entonces tiene que duplicar su material genético, entonces duplica su ADN, ¿no? Es una etapa chiquita donde plum, plum, hace replicación del ADN. Que hace de síntesis de ADN para la replicación, ¿no? Es como cuando ustedes tienen la capacidad de. Las chicas empiezan a menstruar, los chicos empiezan a eyacular. Perfecto. Están listos. Y luego viene la etapa. ¿Qué es la G2? Es una etapa breve también que te deja listo para que te partas en dos. Aumentas de tamaño, ¿no? Duplicas algunas organelas si son necesarias. Vas seleccionando qué parte del retículo plasmático por un lado, qué parte del retículo plasmático va para el otro, hasta que entras en la etapa de reproducción y ¡plum! Te partes, ¿no? Esa es la vida de una célula normal, interfase y mitosis. Ya de la mitosis, ¿cuáles son las partes de la mitosis? Ya, profase porque la preparas, pro de preparar. Segundo, ¿cómo? Ya. La metes. Tercero, aquí, ana, la fase. ¿Y cómo quedas? Tela, ¿no? Telofase. Entonces esa es la mnemotecnia, ¿no? La preparas, la metes, ana, y quedas tela. Ese es el orden. Listo. Pero la neurona dice, la neurona es una célula especial, es una célula engreída, en la mayoría de casos, ¿no? Porque dice etapa G0. ¿Dónde dijimos G0? ¿Qué es G0? Es un estado de reposo. Es un estado de reposo. ¿Cómo? Un estado de reposo. ¿Un estado de reposo? No. O sea, se desactiva. No hay inactivación. Lo que pasa con la célula neuronal es que nace, crece, se diferencia, llega a la madurez y como los curas deciden no reproducirse. O como una persona brillante, ¿no? Deciden no reproducirse. Las monjas, ¿no? O los que tomamos decisión de no tener hijos. Yo no tengo hijos, por ejemplo. Me quedé G0. Pero yo no estoy inactivo. Porque yo estudio, trabajo, hago clases, ¿no? También. Entonces, la G0 no es una etapa de inactividad, es una etapa en la que la célula hace aquello para lo que está destinada, excepto reproducirse. Entra en un estado de reposo. Es que no podía ser reposo reproductivo. Lo que pasa es que no podemos entrar en estado de reposo porque en realidad está muy activa, está conectando, conduciendo, haciendo más sinapsis, está produciendo neurotransmisores, está guardando información como memoria, o sea, está demasiado activa, no le da tiempo para reproducirse. Entonces, eso es la etapa G0 del ciclo, que es una etapa que está hecha para ciertas células, no solamente las neuronas tienen G0. Hay otras células que también tienen etapas así prolongadas. Las células musculares tienen etapas. Ahora que te da un infarto, reemplazas ese músculo cardíaco infartado, no. Porque también llega una etapa en que mantuvieron, ¿no?, su inactividad reproductiva. ¿Hay neuronas que se reproducen? ¿Cuáles? La mucosa olfatoria, ¿no? Aquellas neuronas que perciben los olores se reproducen. Acuérdense, los que les dio COVID y perdieron el olfato, se les murieron sus neuronas olfatorias, pero se reemplazaron. Cuando nos da un receptivo común y perdemos el olfato, se nos ponen muchas neuronas olfatorias, pero se reemplazan, ¿no? Son las neuronas que sí pueden ser reemplazadas. ¿Qué hace la neurona? Conduce, transmite impulsos, almacena información innata y adquirida. ¿Qué es información innata? ¿Ya? Como por ejemplo, es con información con la que nacemos, ¿no? Eso es con información innata, ¿no?
¿Algún ejemplo de información de alguna nato? Por ejemplo, nuestra forma de quejarnos, nadie nos enseñó a llorar, ¿no? Pero la mantenemos hasta ahora. ¿En serio, mamá, no puedo ir? ¿No? O sea, llorar si consigues algo. Esa fue la información que tuvimos desde que nacimos, ¿no? Cuando a un bebé recién nacido le pones el dedo acá, el bebé, ¿no? Voltea y funciona. ¿No es cierto? Eso también es una información con la que el bebé nació. Nadie le dijo, oye, cuando sientas un pezón, ¿no? Succionas en el acto, ¿no? Algunos mantienen esa costumbre de ser adultos, ¿no? Algunos de ellos. Y que es una información adquirida. ¿Tú te ríes? Es una información adquirida. Esto es aquella información que después de nacer empezamos a ingresar a nuestra base de datos, ¿no? Y que, bueno, se hace parte de, ¿no? A veces la información se adquiere a través... ¿Cómo se adquiere la información? Ya, hay dos formas. Una es cuando alguien te cuenta y otra es cuando tú lo vives, ¿no? A veces somos tercos, ¿no? Dice, alguien te cuenta y dice, ¿ves esa vela prendida? Sí, papá, nunca metas el dedo a la parte amarillita porque te vas a quemar, ¿no? Te dieron la información. Yo tenía 6 años y entendías. ¿Y qué hacías? ¿No? ¿Por qué? Porque tuviste que tener experiencia. Hijito, ponte condón siempre. Te dijeron. Y luego vas, papá. Porque quise tener experiencia sin patacala, ¿no? Sin condón. Entonces, esa información que se adquiere, ya sea por la experiencia o porque alguien nos lo dijo, un libro, un documental, TikTok, etc., esa que se conoce como información adquirida. La neurona tiene 3 partes. Una de ellas es el cuerpo neuronal o soma neuronal. En el soma está el núcleo, por ejemplo, casi siempre al centro del soma neuronal. El núcleo usualmente es esférico, tiene una cromatina laxa y un nucleolo prominente. Cuando tengo una cromatina laxa, ¿qué pienso de esa célula? No está en la reproducción. Ya, no es de reproducción. Obviamente la célula es laxa, porque no es de reproducción, pero además, cuando está en laxa es porque está siendo leída, está sintetizando moléculas, ¿no? Está produciendo, o sea, no es inactiva, tiene actividad metabólica de síntesis. ¿Qué más tenemos ahí? Un nucleolo prominente. De hecho, llama mucho la atención. Cuando vean células neuronales, el nucleolo llama la atención en el núcleo. Alrededor se llama pericarium, peri, alrededor, carium, núcleo. O sea, el pericarium tiene todas las organelas que tiene una célula, ¿no? También hay inclusiones citoplasmáticas. De hecho, acá es algo chévere. Cuando uno ve una neurona de un adulto o de un anciano, va a encontrar muchas inclusiones en el citoplasma. ¿Qué inclusiones? Principalmente hipofucsina, que son aquellas... ¿Qué es la hipofucsina? A ver, ¿cuáles son las inclusiones celulares que existen? Son 3. Ya, pero ¿cuáles son las inclusiones que normalmente existen en una célula? Ya, inclusiones lipídicas, ¿no es cierto? Ahí está, como dicen ustedes. ¿Qué más? Inclusiones del glucógeno y finalmente la lipofucsina. ¿Qué es una inclusión? Es algo que puede o no puede estar en el citoplasma, ¿no? No es como las organelas que sí tienen que estar, porque son como los órganos. No es como el citoesqueleto, que sí tiene que estar porque es el que le da la estructura y la movilidad interna. Pero las inclusiones pueden que estén o pueden que no estén. De hecho, por ejemplo, el glucógeno, desayunaron y hepatocitos llenos de glucógeno. A esta hora de la mañana, hepatocitos sin glucógeno. Cambiaron, ¿no? Se volvieron glucosa para la actividad metabólica. Pero esta inclusión, la lipofucsina, es una inclusión que se ve de un color así de fucsia, granate en el citoplasma, y que se corresponde con ¿qué? Con basura. Basura del cuerpo celular. ¿Y qué es la basura? Una mitocondria vieja que se murió, que está inactiva, ¿no? Algún pedazo de membrana, todo lo juntan y lo ponen en un rincón y se pinta intensamente. Y como hablamos de células que viven 80 años, como lo que vivamos nosotros, entonces a eso es que cargan con su basura toda la vida de la célula. Probablemente a vuestra edad no encuentre lipofucsina. A mi edad puede que haya algo. Y en la de mi abuelo probablemente haya un montón, ¿no? Es porque hemos ido... En realidad simplemente es una inclusión, no tiene una repercusión. No tiene una repercusión. Puede que esté, puede que no esté. ¿Qué más tenemos en el citoplasma? Tenemos el reticulado endoplasmático rugoso, que cuando se concentra en mancha,
se conocen como cuerpos de Nissen, puntitos negros en el citoplasma. Pero son retículo democrático rugoso. Hay mitocondrias, hay un complejo aparato de Golgi, hay citoesqueleto, neurofilamentos y neurotúbulos, que son actina formando actina filamentosa y son tubulina formando microtúbulos, como citoesqueleto. Entonces acá tenemos una imagen de una neurona, se ve el soma neuronal solamente, está el núcleo en el centro, nucleolo que llama mucho la atención. Estas manchas son retículo plasmático rugoso, o sea, cuerpos de Nissen, y se ven mitocondrias, se ve acá complejo de Golgi, ¿no? Miren, esta es una neurona, esta de acá. Acá está el soma. Miren el núcleo, redondo y en el centro. Miren el nucleolo, prominente, llama la atención bastante. Y estas manchas negras, cuerpos de Nissen, ¿no? Esta es otra neurona. El cuerpo neuronal varió de forma. Núcleo central, nucleolo prominente, parece un ojo de pescado, un ojo parece. Y cuerpos de Nissen. Esta es otra neurona. Este es el núcleo central, nucleolo prominente, ¿no es cierto? No se ven bien acá los cuerpos de Nissen. Del cuerpo neuronal salen proyecciones. Estas proyecciones que salen son múltiples y son gordas al comienzo y luego se van ramificando como las ramas de un árbol. Esas proyecciones se llaman dendritas, ¿no? Dentro de la dendrita usualmente puedo encontrar un citoesqueleto de neurofilamentos y neurotúbulos, incluso alguna mitocondria, algunas vesículas de secreción que están viajando. Encuentro algunas organelas que estaban en el pericardio, ¿no? Y sobre las dendritas se encuentran unas proyecciones, ¿no?, a modo de protrusiones de la superficie que se llaman espinas dendríticas. Espinas dendríticas, ¿no? Como las espinas de una rama de rosa, así, ¿no? Las dendritas funcionan como las antenas receptoras. A las dendritas le llegan las conexiones de otras células, otras neuronas, y entran en contacto a través de estas espinas dendríticas. Y ahí se dan las sinapsis, ¿no? Así funcionan las dendritas. Las dendritas son las que reciben las señales hacia el soma. Ahora, también del cuerpo neuronal sale otra proyección única, grandota a veces, que se llama axón. Axón. Se parece un poco a la estructura dendrítica, solo que esta es mucho más larga, usualmente. Tiene algunas organelas, pero no tantas. Casi nunca se ve, por ejemplo, no se ve cuerpos de Nissen dentro del axón. Lo que sí se ve es un citoesqueleto bien organizado con microtúbulos, neurotúbulos, ¿no? Básicamente. Algunas mitocondrias. En algunos casos, ese axón está revestido por una capa lipídica que se llama mielina, ¿no? En algunos casos, no siempre, está revestida de esa capa de mielina. Y en la parte final, el axón se ramifica varias veces. Y esa parte en la que se ramifica se llama telodendrón. El telodendrón. A diferencia de las dendritas que reciben información, el axón es el que emite la información o la orden que la neurona quiere dar, ¿no? No es receptor, sino es transmisor. Eso está diciendo. Ahí está. Esa es nuestra neurona y vemos a la izquierda el cuerpo neuronal o soma con muchas dendritas que se ramifican y luego tenemos el axón que sale y al final se ramifica en el telodendrón y este axón está revestido de esa vaina amarilla que se llama mielina, ¿no? La vaina de mielina. ¿Por qué está revestido de mielina? ¿Por qué? Para dar los saltos eléctricos. Para dar los saltos eléctricos. Ya. Para que se produzca el efecto sensatorio Ya. de los impulsos. Claro. Es así de simple. Ustedes han visto las conexiones eléctricas que tienen en sus casas, ¿no? Es un cable de cobre, ¿no? Y la electricidad, que es la misma electricidad que son electrones, ¿no? Entonces, si ustedes ponen cables de cobre, salen 100 electrones que tienen que transmitirse y en el camino se van a caer, se van a perder y van a llegar 20 a la meta, ¿no?
Eso va a hacer que el viaje lento, se distorsione la señal, la intensidad de la señal, etc. Pero si ustedes agarran ese cable de cobre y lo envuelven en plástico, salen 100 y llegan 100. Mucho más rápido, nadie se cae en el camino. La información es igual de intensa al comienzo y al final. Se aisló, ¿no? Eso pasa con el axón cuando está envuelto en mielina. La mielina funciona como ese aislante de plástico de los cables de cobre de nuestras casas, ¿no? Y el flujo es mucho más rápido, ¿no? Salta de nodo de Ramírez en nodo de Ramírez, como veremos en un rato. Salta, ¿no? ¿Cómo se clasifican las neuronas? ¿No? Porque también tienen una clasificación. Por ejemplo, vamos a tener en consideración primero el número de prolongaciones que salen de la neurona, el cuerpo neuronal. En teoría, hay las unipolares, las pseudounipolares y las dipolares. O hay multipolares. Las unipolares realmente no vamos a encontrarlas, porque tendría que tener una sola proyección y por definición hay axón y dendrita, son dos. Entonces vamos a mencionarla, vamos a dejarlo ahí. De hecho, van a encontrar algunas. Luego hay las pseudounipolares, significa que parecen unipolares, pero en realidad tienen dos, por lo menos. Las dipolares y las multipolares. Mejor se ve acá. Esta, por ejemplo, es una pseudo-unipolar, porque está el cuerpo neuronal y sale una sola. La verdad es que salen las dos, pero pegaditas, apretadas, ¿no? Y luego de avanzar un poquito, así se separan en dendritas y en axón, ¿no? Por eso se llama pseudo-unipolar, ¿no? O pseudo-monopolar, como este autor lo llama. En cambio, aquí del cuerpo neuronal salen todas, ¿no? Multipolar. Y aquí tenemos dos polos, ¿no? El polo del axón y el otro lado opuesto, el polo de las dendritas, ¿no? Bipolar como muchas de ustedes. Entonces tenemos bipolar, multipolar y pseudo-unipolar. Acá igual, acá tenemos una bipolar, otra bipolar, una pseudo-unipolar y así, multipolares. Por el cuerpo, pueden ser fusiformes, ¿no? ¿Se acuerdan de fusiformes? Gorditas al centro, anguladas a los costados. Pueden ser globulosas, unas bolitas. Pueden ser estrelladas, ¿no? Como una estrella. Pueden ser piramidales, como la pirámide de Egipto. O pueden ser piriformes, o sea, en forma de pera. Piriforme. Hay unas imágenes. La primera es una fusiforme bipolar. La segunda es una globulosa pseudo-unipolar. La tercera es una estrellada multipolar. La de abajo es una piramidal multipolar. Y la de acá es una piriforme bipolar. Entonces, si les pongo una foto de alguna neurona o una imagen, ustedes van a poder decir el nombre según la forma del cuerpo y según las proyecciones que salen del cuerpo neuronal. Ahora, hay unas que la tienen larga y otras que la tienen corta, ¿no? El axón. Las Golgi tipo 1, se llaman neuronas Golgi tipo 1, son las de axón largo. Axón largo. En cambio, las Golgi tipo 2 son las de axón corto, ¿no? Esas de axón corto, por ejemplo, son las que pasan el chisme, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, dijo esto. Eso no. Son interneuronas, ¿no? En cambio, una de axón largo, por ejemplo, es contrae sartorio y llega la orden desde la columna y tiene que llegar hasta el sartorio. Es una de axón largo y el sartorio se contrae, ¿no? Por la función de la neurona, hay tres tipos de neuronas. Las que reciben señales, que se llaman neuronas aferentes, es decir, de la periferia al centro, aferentes. Por ejemplo, una aferente, por ejemplo, las neuronas olfatorias, perfecto. De hecho, todos los sentidos son aferentes, ¿no? El olfato, las neuronas de la retina, conos y bastones, pues las del aparato auditivo y todas las sensoriales, que tenemos un montón de receptores sensoriales para el tacto, para la presión, para el calor, para el dolor, todas esas, para la ubicación, tenemos una ubicación espacial. O sea, hay una neurona que dice la mano está arriba, otra neurona que dice la mano abajo, ¿no? Una mano está adelante. Esas neuronas que informan sobre la posición también son neuronas aferentes, ¿no?
Luego tenemos neuronas eferentes o motoras. Eferentes, ¿no? Del centro para afuera, ¿no? Y se llaman motoras porque usualmente significan movimiento, pero también significan la orden, por ejemplo, para que una glándula secrete algo. Ven un receptor visual, ¿no? Un olfato, y ven un plato de parrillada de cordero, huelen parrillada de cordero, dos aferentes, ¿no? Llega al sistema nervioso y le dice, uy, señal de respuesta, glándulas salivales, salivación, ¿no? Motoras, acércate, te acercas, ¿no? Y te robas un pedazo de cordero. Entonces llegó la señal, se procesó y se tomaron medidas, ¿no? Aferente, eferente, la acción, que puede ser la secreción glandular o el movimiento, ¿no? Y finalmente las chismosas, ¿no? Las interneuronas o neuronas de asociación. Bueno, dice que hay cordero, el cordero rojo, ¿no? Esa que le pasó el mensaje, esa que asocia una señal con la otra, son las interneuronas. Otra clasificación de las neuronas es por la velocidad en que conducen los impulsos. Y hay tres tipos de fibras conductoras, las A, las B y las C. Las A son las balas, ¿no? Terribles son esas, corren rapidísimo, 15 a 100 metros por segundo. Las fibras B son un poco más lentejas, ¿no? De 3 a 14 metros por segundo. Y las fibras C, medio metro a 2 metros por segundo. Obviamente eso no se ve, ¿no? Eso no lo van a ver en la microscopía, es cuando hacen estudios de conducción neuronal, ¿no? Listo, entonces ya conocemos de pies a cabeza a nuestra neurona, la protagonista, la vedette con todas sus formas y cosas, ¿no? Ahora conozcamos rápidamente a su séquito, a la neuroglía. También se llaman células de soporte de las neuronas. De hecho, son más que las neuronas, son pequeñas, se parecen físicamente a las neuronas, pero no generan impulsos nerviosos. De hecho, cuando uno ve un corte, si las neuronas no son típicamente de alguna forma que yo sé que son de las neuronas piramidales, por ejemplo, las puedo confundir con neuronas morfológicamente, porque tienen la misma forma, proyecciones, etc., ¿no? Tienen prolongaciones similares, o sea, no tienen un axón largo y dentitas cortas, no, las glías tienen todas las proyecciones del mismo tamaño, a eso se refiere, dice, prolongaciones similares. Tienen diferentes funciones, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que tiene la neuroglía? Algunas de ellas son, como dije, son el tejido conjuntivo de las neuronas, las soportan y las sostienen, ¿no? Algunas son las responsables de producir la mielina, o sea, es la neuroglía la que abastece de mielina a los axones largos, ¿no? De hecho, acá no hay un macrófago que circule entre las neuronas, tienen su propio macrófago que se llama, ahora vamos a conocer en un ratito, la macroglía, ¿no? Que es defensa a través de la fagocitosis. Intercambio metabólico. ¿Por qué intercambio metabólico? Porque la neurona es engreída, pues, ¿no? La neurona no va a comer la comida directamente de la sangre, no, ni hablar. Una célula de la glía tiene que comer el nutriente, validarlo y pasárselo a la neurona. Son los astrocitos. O sea, otra célula es responsable de probar la comida antes de que lo pruebe la neurona, ¿no? Liberación de sustancias neuroactivas en los procesos de regeneración o de crecimiento, desarrollo del sistema nervioso. Y la guía de la ligación durante el desarrollo embrionario. Neurona ponte acá, tu neurona ponte para allá, los acomodan la guía. ¿Cuáles son las células que hacen cada una de estas cosas? Y aquí sí voy a meter un concepto de la próxima clase. Acá tenemos nosotros el sistema nervioso, como sea el sistema, se organiza en dos grandes partes: la central y la periferia, ¿ya? Para hablar de la glía, hay una glía central. ¿Qué encontramos en la glía central? Las macroglías, las microglías y las células del epéndimo. Son tres glías que hay en el sistema nervioso central. Las macroglías son las oligodendroglías, donde está una célula que se llama el oligodendrocito. El oligodendrocito es el responsable de formar la mielina de las neuronas, de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. De hecho, un oligodendrocito tiene varias proyecciones que se van enrollando en varios pedacitos de axón de diferentes neuronas. O sea, un oligodendrocito puede brindarle mielina a varios axones, a segmentos de varios axones. Luego tenemos los astrocitos, que es otra macroglía. El astrocito es aquel que recibe el nutriente y se lo pasa a la neurona.
Luego tenemos la microglía, que es el macrófago, ese que se fagocita lo que no sirve. Y luego tenemos las células del epéndimo. El epéndimo es una especie de epitelio que reviste las cavidades del sistema nervioso del centro, del central. Porque hay cavidades, o sea, tienen ventrículos, ustedes huecos con líquido cefalorraquídeo ahí adentro, que están revestidos de epéndimo, que es como un epitelio cúbico simple, que incluso produce en algunos sitios una fluidez, una distribución y redistribución de líquido. Ese es el epéndimo. En cambio, en el periférico tenemos otras glías. Tenemos, por ejemplo, las células de Schwann. Ya. La célula de Schwann es de Schwann. Schwann. La célula de Schwann es la que produce la mielina a los axones periféricos. A diferencia del oligodendrocito, una célula de Schwann, una célula solo puede producir mielina para un pedacito de axón, de un único axón, de una única célula. Luego tenemos las células satélites o anficitos. Lo que pasa es que vamos a encontrar neuronas, que son las más misias, que fueron a vivir a la periferia. No viven en el centro, viven lejos del centro. Pero no van a vivir como vive cualquier otra célula. No. Ellas viajaron, se ubicaron en la periferia y le dijeron a su propia glía: rodéame, no quiero mezclarme con la chusma, ¿no? Entonces, las células satélites o anficitos son las células que rodean a una neurona en la periferia para que la neurona no se contamine del resto. Y luego tenemos en la retina otras células que se llaman células de Müller, que son el soporte de las neuronas de esa zona. ¿No había células satélites en el músculo estriado? Células satélites. Lo que pasa es que dentro del músculo estriado es probable que en alguna zona se encuentre un ganglio. Un ganglio significa una... ya, me estás hablando de otro tipo de células de... Ya. Esas son células satélites del músculo estriado. Sí, tiene que ser células satélites del músculo estriado. Significa una célula muscular, pero indiferenciada. A eso se llama. En cambio, esta de acá es una glía, una célula de la glía, que también se llama célula satélite o anficito. Pero es de la glía. Pero se comunican. Son cosas diferentes. ¿No? De hecho, tienen estilo diferente. ¿No? Pero buena observación, como que se repite el nombre, me podría confundir, porque pongamos el apellido. Célula satélite del músculo estriado y una célula satélite de la neurona periférica, o de la glía. Y acá tenemos unas imágenes, ahí ven un astrocito gordo que se llama astrocito protoplasmático, un astrocito flaco que se llama astrocito fibroso. Acá tenemos ese macrófago que se llama microglía. Y tenemos a una célula, un oligodendrocito, ¿no? Varias proyecciones que van a enrollarse, ¿no? Transformar mielina. Si se dan cuenta, todas se parecen. Pues yo hago un corte y veo eso, se parecen. No podría diferenciarlo. Incluso podría confundirlo con una neurona estrellada. Mira, primera. Una multipolar, ¿no? Estrellada. Miren, por ejemplo, es un corte. ¿Cuál es la neurona? No sé, pues. Todas se parecen tanto que podrían ser todas neuronas, algunas neuronas de alguna glía, o quizás todas sean glía, no lo sé. Pero es tejido nervioso. Son los cuerpos de los oligodendrocitos. Miren, qué linda esa imagen. ¿Qué es eso? O sea, si les pongo eso, me podrían decir epitelio simple, plano, simple cúbico o cinético bajo. Podrían decirme eso. Pero yo les digo que es una cavidad del sistema nervioso central, entonces el nombre cambia, se convierte en epéndimo, ¿no? En epéndimo. Bonito epéndimo. Y aquí tenemos un oligodendrocito que tiene sus proyecciones que van a enrollar a diferentes axones, ¿no? Una proyección enrolló acá, otro axón enrolló acá, otra proyección enrolló allá. Acá está el axón y está enrollado por... ¿Qué es lo que enrolla? Básicamente es membrana del oligodendrocito, ¿no? Membrana. ¿Y qué es la membrana molecularmente hablando? Lípidos. Definitivamente son fosfolípidos. Por lo tanto, la envoltura es lipídica. Eso es grasa. ¿Han comido alguna vez torrejas
grasa del cerebro? Mi abuelo hacía unos ravioles de cerebro que eran lo máximo. Son grasositos, ¿no? La textura es un poquito lipídica, es sabroso además, al que le gusta, ¿no? Es la grasa, por eso es que cuando uno está en el periodo de infancia, ¿qué tiene leche materna? ¿Qué tipo de secreción de leche materna? Esa proteína significa que está saliendo proteína con membrana. ¿Qué es la membrana? Fosfolípidos. ¿Dónde van los fosfolípidos? Para que el niño tenga mielina en sus axones. Por eso es importante la nutrición en ese periodo, porque está generando el sistema nervioso definitivo y se requiere grasa de alto nivel valor calórico, proteico, grasa de alto nivel nutricional, que son aquellas que tienen fosfolípidos especiales para formar esta mielina. En cambio, este es un pedazo de axón de la periferia. Entonces viene una célula de Schwann, se pega, se lo vuelve y luego se enrolla y le forma un segmento nomás. Una sola célula de Schwann solo puede generar mielina para un segmento de un axón. Por eso un axón largo tiene que tener 1, 2, 3, 40, 60, 80 células de Schwann para poder formar su mielina. Ahora, son periféricos. Cuando uno hace una microfotografía, estos son los axones, este es un nervio. Axones, 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 y son negros de alrededor, es la mielina. Miren acá, por ejemplo, este es un axón. Y esos negros, porque se pintan negra los lípidos a la microfotografía electrónica, es todo el rollo de la envoltura. Miren cómo se ve a mayor aumento. Full membrana, ¿no? La capa lipídica. Ahora, acá está, el axón es esta línea, y esta es la mielina, lo negro. Pero la célula de Schwann acaba acá, y acá comienza otra célula de Schwann, ¿no? Porque son escalonadas. Esta zona donde acaba una y comienza la otra se llama nodo de Rambier. Nodo de Rambier. Miren, ese es un axón. Y miren, esa zona es la zona del nodo de Rambier. Cuando una neurona se junta con otra, se forma una sinapsis. Pero no solamente se dan sinapsis entre neuronas, también puede haber una sinapsis con una zona muscular. Es una sinapsis neuromuscular. O con una glándula para que produzca saliva, por ejemplo. Se llama sinapsis neuroepitelial. Entonces son neuroneuronales, que son las más abundantes, las que más conocemos, también las motoras terminales o neuromusculares, y las neuroepiteliales. Son 3 tipos de conexiones. Todas son así. Una membrana presináptica, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica. O sea, 3 lugares de una sinapsis. Entonces acá tenemos nosotros la membrana presináptica de la primera neurona, la membrana postsináptica, esa es la segunda neurona, y entre ambas una hendidura, que se llama hendidura sináptica. La conducción se da a través de señales moleculares, que son un neurotransmisor que se libera y que es captado por el receptor en la siguiente membrana para que el mensaje siga viajando, ¿no? Eso es conducción eléctrica, eso lo van a ver en fisiología y neurofisiología, ¿no? Listo. Entonces, hoy hemos visto las células. La próxima clase la vamos a acomodar en sistemas, que es una clase breve también, porque a diferencia de la neuroanatomía, la neurofisiología es bien simple, ¿no? Vamos a complicarnos mucho la vida. Solo voy a complicar la vida cuando les haga preguntas sobre el examen. Bueno, se las voy a complicar.